Hola amigos, bienvenidos al video número 14 de su curso Excel básico. En este video vamos a poner en práctica lo revisado en los videos anteriores de las principales funciones de Excel. Y vamos a hacerlo con un ejercicio completamente práctico. Fíjense, tenemos acá un reporte de cuentas por cobrar, ¿okay? De las cuales tenemos algunas informaciones que descargamos de un sistema o que llevamos completamente en Excel, como es el nombre del vendedor, el nombre del producto, el cliente, el precio unitario, las cantidades facturadas, el monto facturado y la fecha de la facturación. Me piden llevar un control entre los cuales debo controlar la fecha de vencimiento de la factura y también, en este caso, la fecha de vencimiento en días hábiles y en días continuos. Aparte de eso, debemos saber cuáles facturas están vencidas y cuáles facturas aún les falta por vencerse y cuántos días faltan, por ejemplo, para que se cumplan estos lapsos de tiempo. Bien, entonces vamos a proceder a comenzar con nuestro ejemplo. Y la idea entonces es llevar un control funcional de cuentas por cobrar. Por ejemplo, vamos a comenzar con nuestro primer cálculo. Fíjense, tenemos la fecha de facturación y queremos saber cuál es la fecha de vencimiento de cada una de las facturas que tenemos por cobrar. Para saber ese valor, debemos saber entonces cuántos días de crédito le damos al cliente. Vamos entonces a suponer que le estamos dando al cliente 45 días. Entonces, colocamos 45 en la celda que de alguna manera va a controlar el resultado de nuestra operación. Entonces ahora vamos a hacer una operación para saber esta fecha futura, 45 días posterior, en forma continua. No nos ha indicado que sea en días hábiles, así que vamos a colocarnos en la celda siguiente, fecha de vencimiento. Comenzamos entonces igual. Sería la fecha de facturación más los días posteriores del cual quiero saber el cálculo de la factura. Pero recuerden que yo quiero sumarle a cada factura 45 días. Y entonces hay parte de la fórmula que va a quedarse absoluta. ¿Qué pasaría si yo presiono Enter? Para el primer caso, fíjense que voy a obtener el resultado correcto. Vamos a ver, fíjense. 1 de julio, 45 días después, sería el 15 de agosto del 2018. Ahora, si nosotros copiamos la fórmula hacia la parte inferior, fíjense que comienzan a mostrar errores porque, como habíamos visto anteriormente, todos estos valores van a ser sumados a la referencia de esta celda única, que es la celda I6. Por lo tanto, la fórmula original, vamos a hacer un zoom acá, a la fórmula original, que sería la que está en la celda I10. Hacemos doble clic y el I6, esta referencia tiene que quedarse fija. Así que vamos a sombrear esta sección de la fórmula y presionamos la tecla F4. Fíjense que él antepone el símbolo dólar antes del I y el símbolo dólar antes del 6, bloqueando la celda para que no se mueva en forma relativa cuando copiemos a la fórmula hacia la parte inferior. Ahora nos colocamos nuevamente en la fórmula. En la parte inferior derecha activamos el control de relleno. Recuerden que se activa cuando el cursor se transforma en una pequeña cruz negra y presionamos rápidamente doble clic con el mouse. Fíjense, ahora sí, tenemos los resultados correctos. Observen entonces que tenemos la diferente fecha de vencimiento de nuestra factura. Hay facturas que están vencidas, hay facturas que están por vencerse a 45 días. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta que ya conocemos la fecha de vencimiento de la factura, vamos a ver cuáles facturas se han vencido y cuáles no. ¿Ok? Entonces vamos a crear una columna hacia la parte derecha del cuadro ya existente, pero observen que el cuadro ya posee un formato. Los encabezados están de un relleno de color gris, los títulos en blanco. Y para eso vamos a copiar el formato de una columna ya existente. Por ejemplo, la F, la de cantidad. Vamos a inicio. Nos colocamos en el portapapeles, en la herramienta copiar formato, que está simbolizado por una pequeña brocha. Copiamos el formato de la columna que deseamos duplicar. Y nos colocamos en la letra de la columna que queremos pegarla, que es la columna J. En la letra, en la parte superior, y aquí tenemos una columna nueva. Ahora, esta columna le vamos a dar nombre también. Vamos a llamarla, en este caso vamos a llamarla días vencimiento, para saber cuántos días de vencido o por vencer tienen la factura. Pero vamos a comparar ahora la fecha de vencimiento con respecto a la fecha actual. La fecha actual debería estar en la celda I5. Recuerden que si yo quiero tomar la fecha que maneja la computadora en la parte inferior, esta fecha, la fecha del calendario, lo vamos a hacer por medio de una fórmula. Nos colocamos en la celda donde queremos almacenar esa fecha y nos vamos a fórmulas, fecha y hora y buscamos la función hoy. Esta función no necesita argumentos, simplemente le indicamos aceptar y observen cómo automáticamente, fíjense que corresponde a la fecha de mi computadora, 24 de septiembre de 2018.
Ahora vamos a comparar la fecha de vencimiento con la fecha del día de hoy. Vamos a colocarnos en la celda donde queremos el resultado y presionamos igual. Marcamos la celda que contiene la fecha del día de hoy, que es I5, menos, podemos hacer operaciones de resta entre fecha, la fecha de vencimiento. Recuerden que vamos a restar toda la fecha de vencimiento con la fecha actual. La fecha actual es la celda I5, o sea que I5 tiene que anteponerle a la I el símbolo dólar antes de la I y antes del 5, para que esta celda de referencia no se mueva cuando copie la fórmula de posición. Enter, y observen que esta factura tiene 40 días de vencido, dado que este valor es mayor que la fecha actual, 40 días, y por eso da positivo. O sea, que las facturas, los valores que estén positivos están vencidos. Vamos a copiar la fórmula ahora hacia la parte inferior, colocándonos en la celda que tiene la fórmula y específicamente en la parte inferior derecha. Doble clic y observen entonces la cantidad de días que tiene vencida cada factura. Observen que también hay facturas que no están vencidas, como este grupo. Por ejemplo, esta se vence el 16 de octubre y hoy es 24 de septiembre, o sea que le faltan todavía 22 días para vencerse, y observen que las que están en positivo son facturas que ya están vencidas. Ok, ya tenemos entonces, ya podemos saber cuáles facturas están por vencerse y cuáles facturas están vencidas. Ok, esto correspondiente a la fecha de vencimiento si el crédito está basado en días continuos. Ahora, ¿qué pasa si la factura, el control va a ser sobre días no continuos, sino sobre días hábiles? Entonces vamos a marcar la fecha de una columna nueva donde vamos a ver la fecha de vencimiento, pero basado en días hábiles. Voy a tomar, por ejemplo, la columna H como modelo. Me voy a inicio, copio el formato de esta celda, de esta columna, y marco en la columna K para obtener una columna nueva, inclusive con el formato de fecha. Y vamos a colocarle esta fecha, vencimiento, fecha de vencimiento, pero basado en días hábiles, ¿ok? Ahora, recuerden que para saber cuántos días, por ejemplo, una fecha futura basada en días hábiles, debemos usar entonces una fórmula que use una función denominada dia.lag, que le usamos en el video anteriores. Ahora en este caso vamos a usar la fórmula para obtener entonces esa fecha de vencimiento alternativa si optamos por darle al cliente días hábiles para pagar la factura. Nos vamos a fórmula, fecha y hora. Vamos a usar la función dia.lag, que es la que proyecta una fecha inicial, n cantidad de días al futuro, pero solamente basado en días hábiles. La fecha inicial es la fecha de facturación. Los días serían los días de vencimiento de la factura, los días de crédito, y vacaciones. Fíjense que es un valor alternativo, no aparece en negrilla dentro del asistente. Si tuviésemos una matriz con todos los feriados de este año, deberíamos incluirlo si queremos un valor más ajustado, pero como mínimo debemos indicarle la fecha inicial y los días que queremos proyectar la fecha actual. Aceptar. Acá tenemos entonces la fecha de vencimiento si optamos por darle al cliente días hábiles. Ahora copiamos la fórmula y estas serían las fechas alternativas basadas en días hábiles. Que fíjense, entonces estas serían las fechas basadas en días hábiles. La diferencia que hay entre este valor, vamos a revisar nuevamente, 15 de 1 de julio, 40 días hábiles sería el 24 de agosto de 2018. Y esta, fíjense, son 39 días, pero aquí en este caso sería el 2, por eso era igualmente el 24 de agosto. Y acá tenemos entonces los días de vencimiento basados en días hábiles. Si queremos saber entonces cuántos días le falta para vencerse la factura, si están basados en días hábiles, vamos a copiar esta columna como modelo, inicio, copiamos el formato a la columna L, y esta sería días, vencimiento. Ahora la operación para saber cuántos días faltan para vencerse o por vencerse a cada una de estas facturas, basado en que el cálculo va a ser basado en días hábiles, sería igual una fórmula de resta igual a la fecha actual menos la fecha de vencimiento basada en días hábiles, que sería esta fecha de acá. Y recuerden que el I5, que es la referencia de la celda que se va a quedar fija, debemos entonces bloquearla, la sombreamos y presionamos F4, que es un atajo para colocar los símbolos de dólar a la fórmula. Presionamos Enter y aquí tenemos entonces cuántos días de vencimiento le faltaría si está basado en días hábiles.
Ahora copiamos la fórmula. Y acá tenemos entonces los días que le faltaría para vencerse la factura si le damos como crédito días hábiles. Entonces, observen que acá usamos una función hoy, hicimos operaciones entre fechas y aquí usamos también la función día.lag. Y acá tenemos entonces, fíjense, un control de cuentas por cobrar que actúa o interactúa automáticamente con el usuario. Por ejemplo, si los días de crédito no son 45, sino que son 30 días, observen qué pasa con las columnas en la parte inferior. Automáticamente se actualizan. O si los créditos son 60 días, observen automáticamente cómo las columnas que contienen información se actualizan en forma automática. Bueno amigos, este ha sido un ejemplo usando el asistente de funciones de fecha con un ejemplo práctico de cuentas por cobrar. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un feliz día.